El régimen de Nicolás Maduro intensificó dramáticamente la represión a la oposición, sumiendo al país en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia. Esta es la conclusión del más reciente informe presentado por la Misión Internacional Independiente de la ONU, que examina la situación en Venezuela. Abrimos el programa con este tema. Nos parece importante. El deterioro del Estado de Derecho en Venezuela ha alcanzado un punto crítico, especialmente tras las fraudulentas elecciones del pasado 28 de julio. Quiero compartir con ustedes esta nota como preámbulo a nuestra conversación con Héctor Chamis, porque retomamos ese tema con el cual abrimos. Venezuela vive una de las peores crisis de derechos humanos más graves en toda la historia. Así lo señaló el informe presentado por la Misión Internacional Independiente de la ONU, que examina la situación en el país. Una situación caótica que ha cobrado la vida de 25 venezolanos. Nuestros hallazgos son abrumadores. No solo no ha habido mejora, sino que las violaciones se han intensificado, alcanzando niveles de violencia sin precedentes. En el contexto postelectoral hemos documentado 25 muertes confirmadas, la mayoría de ellas jóvenes menores de 30 años de barrios populares. Hay 2 niños entre ellos. Una de las víctimas es miembro de la Guardia Nacional Bolivariana. De estas 25 víctimas, hemos confirmado que 24 murieron por heridas de bala. El otro fue golpeado hasta la muerte. La represión a civiles y la persecución a líderes opositores marcan la agenda del régimen, que busca asfixiar cualquier crítica que se haga a su administración. La represión ha alcanzado un nivel sin precedentes. El propio Maduro anunció el 6 de agosto exactamente 2.229 detenciones desde el 29 de julio. Este fue el resultado de la llamada Operación Tuntún, que fue anunciada en una mezcla de tono burlón y amenazante. Siguiendo esta orden presidencial, sin ningún apego a la legalidad o respeto por el Estado de Derecho, documentamos más de 40 casos en el que las fuerzas de seguridad entraron a casas privadas, sin orden judicial, solo usando videos de redes sociales como la única evidencia para detener a la gente que pensaron que había participado en las protestas o que había expresado críticas en las redes sociales. De acuerdo con los expertos, la situación de los detenidos es dramática, sin derechos y sometidos a una justicia represora. Hemos ratificado nuestra conclusión anterior, que el sistema de justicia, especialmente el sistema penal dirigido por la Corte Suprema, su Cámara de Apelaciones Penales y sus 4 tribunales de terrorismo, es evidentemente subordinado al interés del Poder Ejecutivo y se ha convertido en un instrumento clave en el plan del Estado para reprimir todo tipo de disidencia política y social. Esos tribunales están monopolizando el proceso contra los detenidos después de las elecciones, que no pueden tener abogados de su elección o tener los expedientes judiciales sin la individualización en los cargos en su contra, que tienen lugar por la noche en centros de detención, sin defensores públicos efectivos, sin publicidad y sin poder participar en el proceso. Resalta en este informe la forma en que las fuerzas represoras del régimen torturan a los detenidos, abusan de hombres, mujeres y niños por igual. De las personas detenidas en este periodo, muchos fueron sometidos a tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual que fue cometida contra mujeres y niñas, pero también contra los hombres reportamos descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privaciones forzadas del sueño, entre otros. Quiero saludar en esta parte del programa a Héctor Chamis, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y de NTN24.com. Héctor, bienvenido. Gracias como siempre, por acompañarnos. Gracias a vos, Dani, un gusto. Uno escucha, digamos, esta nota que habla sobre el informe de la Comisión de Verificación, y este fue el tema con el que abrí el programa. Y no importa, o sea, cada vez que escuchemos algo en relación a esto, nos va a impactar igual, o por lo menos nos va a doler, porque tanta maldad junta, a ratos es difícil de imaginar. Sí, claro, están las evaluaciones independientes de organizaciones de derechos humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora de Naciones Unidas. Uno escucha y es todo el menú, todos los crímenes de lesa humanidad tipificados por el Estatuto de Roma, que es el estatuto que gobierna la Corte Penal Internacional. En este sentido, es un mensaje directo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
tema del que hablamos. Algo que el informe menciona también, y en este apartado no aparece, y que quiero señalar, que también lo hemos conversado, Idalia, es el tema de los crímenes contra menores de edad, contra niños. Todo el menú: detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales, crímenes sexuales, todo el menú de crímenes de lesa humanidad. Sí, es un manual de la maldad, me decía Zaira en la primera parte del programa. Las detenciones de niños con un agravante, por lo menos yo no lo había oído, y me lo confirmaba Patricia Tapatá en la primera parte, de que algunos de estos menores fueron abusados. Y eso, aunque lo podíamos imaginar, no teníamos esa certeza. Y se documentaron casos de tocamientos de genitales, de partes de cuerpos, de solicitar a que se desnudaran delante de mayores. Es decir, Sí, claro. Siempre va a haber algo que nos sorprende. Sí, todo el sadismo posible, toda la perversión posible. Esto es característico de esta dictadura desde hace tiempo. ¿Te acordás que lo hablamos también, no? Yo escribí a propósito de esto: ser niño en el totalitarismo. Exactamente. Que además es una característica de estos regímenes. Maduro es uno más. En la historia ha habido muchos regímenes totalitarios que abusaron, violaron derechos, ultrajaron y, por supuesto, mataron niños. Esto es otro episodio de aquello, pero nos toca hoy. Efectivamente es así. Era imaginable, ahora tenemos la confirmación porque el informe documenta estos crímenes. Héctor, ¿se puede mirar hacia otro lado? ¿Se puede obviar esta circunstancia después de escuchar un informe como este? Y tiene razón, y hemos escuchado otros, lo escuchábamos en la OEA hace un par de semanas atrás. Este tiene una crudeza también particular y uno se pregunta, ¿realmente se puede mirar hacia otro lado? No, seguimos esperando la orden de arresto del fiscal para Nicolás Maduro y quien corresponda, porque hay una cadena de mando. Por supuesto, las órdenes son de Maduro por confesión de parte. Baño de sangre si perdemos la elección, allí está. Y persecución política, que ahora está muy claramente documentado. Que hayan librado una orden de arresto el régimen contra Edmundo González es claramente la prueba más fehaciente de persecución política, que lo ratifica el informe de Naciones Unidas de hoy, que a propósito fue publicado esta mañana. Así es. Ahora, igual cuando hablamos de estos temas, me cuesta entender igual, por ejemplo, que se le pregunte al ministro Álvarez en España que por qué es que parece que les picara la lengua si califican el régimen de Maduro como una dictadura, pero les cuesta. Hoy se le increpó y se le preguntó si era que le debían algo o qué, porque ¿qué más pruebas quieren? Sí, además en esa interpelación parlamentaria se le dijo, ¿es que acaso esto tiene que ver con maletas, señor canciller, señor ministro de Exteriores? Y nombrando a Zapatero también a propósito, porque esto es la ingeniería política de Zapatero que viene de tiempo atrás, ¿verdad? Desde la propia conformación de la alianza de Pedro Sánchez PSOE con Podemos y el financiamiento de las campañas con dineros chavistas, que está perfectamente documentado en la Fiscalía Española, inclusive. Eso es así. No pueden, no. Yo pienso, y lo dije en esta columna de este fin de semana, Idalia, yo pienso que el asilo que le dan a Edmundo González es una operación política para sacarlo de la Embajada de los Países Bajos.
porque la Embajada de los Países Bajos tiene una capital que se llama La Haya, y en La Haya reside la Corte Penal Internacional. Y el régimen debe haberse puesto muy nervioso sobre la posibilidad que un asilado en la Embajada de los Países Bajos terminara en los Países Bajos, mejor en España, donde el régimen tiene muchos amigos y muchos amigos de corrupción, principalmente. La columna que Héctor refiere, su columna de esta semana que tituló Zapaterismo, ¿no tendría que darle vergüenza a Zapatero después de escuchar un informe de este tipo, Héctor? No, me río no de placer, sino de amargura, no sé, de ironía, porque vergüenza Zapatero. Hace muchos años que hace esto. Negocia las liberaciones, los encarcelamientos de Venezuela, es el campeón del diálogo. ¿Cuántos diálogos propuso Zapatero para que Maduro siguiera en el poder? ¿Cuántas elecciones justificó? ¿Cuántas elecciones fraudulentas? No le da vergüenza, Idania. Debería cualquier ser con moral, con principios, no lo haría. Por supuesto que le daría vergüenza y por ende no lo haría. Pero bueno, no es el caso de Zapatero. ¿No se ha, Héctor, difuminado la figura de Zapatero, digamos, con esta proximidad al régimen de Maduro, con este empeño en ser su canciller, con este esfuerzo siempre por lavarle la cara? ¿No se ha difuminado lo que Zapatero fue en un momento para España? Sí, pero la dictadura de Maduro sabe todo acerca de Zapatero, y muchos más. Pablo Iglesias, Monedero, todos esos personajes que uno los reconoce por la justificación de la dictadura. Ganó Maduro, dijo Monedero, Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. Lo mismo Zapatero. No reconocieron, el gobierno no reconoció la victoria de Edmundo González en la elección. No, por supuesto, no lo ha llamado presidente electo como algunos gobiernos han hecho, como algunos parlamentos han hecho, como algunas figuras políticas hacen, pero allí está y Edmundo González está activo, eso es positivo, y toda la sociedad política española, excepto el Ejecutivo, está firmemente detrás de una solución democrática de esto, lo cual quiere decir que Edmundo González asuma la presidencia. Por cierto, ayer el Congreso de Colombia, la Cámara de Representantes, aprobó por mayoría, más no por unanimidad, el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de los venezolanos ese 28 de julio. Digo que lo aprobó por mayoría y no por unanimidad porque los representantes petristas votaron en contra, que es lo mismo que votar a favor de Maduro. Y cuando desde esa bancada se defienden los derechos humanos a voz en cuello, uno no logra entender posiciones como esta. Bueno, como tampoco se entiende la del presidente Petro. No, sí, pero uno sí entiende, porque la hipocresía es un sentimiento frecuente en los seres humanos. Es una actitud frecuente en los seres humanos, y esta es una de ellas. Abogan derechos humanos, son parlamentarios, congresistas electos por sus respectivos distritos, tienen una obligación jurídica, política, constitucional, y desconocen esa obligación. La hipocresía explica con mucha frecuencia muchas cosas. Esta es una. Héctor, por cierto que hoy el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, del cual formas parte, hizo una solicitud
para la captura de Nicolás Maduro dentro de lo que se conoce como la justicia universal. Y jurisdicción universal. Exactamente, exactamente. Bueno, así es una organización que académicos, periodistas, intelectuales, una sociedad, hay varios parlamentarios que en base a lo que es legislación argentina, que es el reconocimiento constitucional de la jurisdicción universal para los crímenes de lesa humanidad, habilita entonces a la justicia argentina a actuar. Y esto ya ocurrió en ocasión de una visita programada de Nicolás Maduro a Buenos Aires, que se libró una denuncia, se introdujo una denuncia, presentó una denuncia en el juzgado. Un juez aceptó la denuncia y dijo que iba a investigar, con lo cual el viaje de Maduro, para una reunión de la CELAC, el viaje de Maduro a Buenos Aires se frustró. Y ahora el argumento legal es el mismo, y eso en función, debo decirlo, no puedo dejar de mencionar, esto en función de la historia argentina, que es una historia de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de los 70. Muchos de los cuales inspiraron o una serie de hechos que no solamente en Argentina, pero en Chile, en Uruguay, en América del Sur, en su mayoría. No Venezuela, que era democrática y que además era solidaria. Pero los demás países tenían brutales dictaduras que inspiraron el Estatuto de Roma y luego la Corte Penal Internacional. Entonces, la justicia argentina lo tiene en su constitución, lo ha incorporado como tal, y actúa. No es que pueden actuar, tienen obligación de actuar los jueces, y enhorabuena que lo hacen, que lo están haciendo. Lo hicieron en más de una situación. Lo hicieron en caso de genocidio de los rohingyas, lo hicieron en el caso de inclusive crímenes españoles, crímenes de lesa humanidad en España durante la Guerra Civil. ¿Por qué? Porque hay ciudadanos españoles y argentinos que han denunciado. En fin, me produce orgullo, debo decirlo. Y ya para terminar, Héctor, ¿hace falta más presión internacional? Es decir, la actividad dentro del país por la represión dentro de Venezuela ha disminuido, pero afuera se organizan eventos, se habla con parlamentos y digamos Venezuela sigue en primera línea igual. Sí, enhorabuena, eso es bueno. No logro entender, no creo, no imagino que Maduro normalice su gobierno después de esto. Y lo hemos hablado, Dania, ¿por qué? Y esta es la crítica diferencia. Ganó Edmundo González y ganó con el 70% de los votos. Esa es la realidad. No hay actas que valgan, las actas ya las vimos. El régimen nunca presentará una sola de las actas porque ahí se certifica su abismal derrota. No logrará normalizar y estabilizar su régimen después de esto. Seguiremos y veremos qué camino va tomando esta problemática. Pero yo creo que María Corina tuvo una buena intuición cuando dijo hasta el final. Hasta el final, porque el régimen no puede volver hacia atrás y normalizar la dictadura como era hasta ahora. Y esto sí señala una hasta el final. Héctor, como siempre, gracias por acompañarme, gracias por tu tiempo para conversar de los temas que nos ocupan. Claro que sí, hasta siempre. Gracias a vos.